Sean bienvenidos a mi canal. Esto es Ciencia y Cocina. Esto partió como un hobby, partió como un placer mío que solo quería compartir información. Y claro, la gente empezó a contactarme a través de diferentes entidades académicas, a través de diferentes empresas y la misma persona. Y me decían, oye, qué interesante lo que haces, oye, qué divertido. Oye, ¿y qué pasa si explicas esto? O sea, la gente me empezó a dar mucho más ideas. Y yo creo que eso es algo fundamental. Porque claro, uno puede tener un mensaje, pero también de alguna otra manera hay que responder como a la demanda de las personas, pero sin perder el estilo de uno. Logré buscar una diferenciación de cómo lo hacen otras personas. Porque claro, la gente me ve como cocinero, pero la gente aún no cree que soy cocinero, cree que soy científico. Con este tipo de experimentos y este tipo de conocimiento en las técnicas, podemos tener mejor seguridad y mayor confianza en cada una de nuestras recetas dentro de la cocina. Heinz, bienvenido a Cómo Emprender. ¿Cómo te encuentras? Bien, muchas gracias por la invitación y aquí estamos para contar parte de las experiencias de uno y sobre todo el por qué estamos acá. Gracias por aceptar. Le comentaba a los chicos de producción que cuando hablamos yo te dije que te conocía, que había visto te seguía, pero te seguía sobre todo por los shorts, por los videos cortos en las diferentes redes y ya eran atractivos. Me parece que era interesantísimo que yo no tenía la idea de que tenías los videos largos. Después veo los videos y digo, pero es que son más enganchan más. Y me pareció genial, de verdad, me parece genial tu idea y nada, cuéntanos un poco de eso, cómo empezaste, cómo empezó la idea, cuáles son tus inicios, para que la gente tenga contexto, que a veces no conocen ese Heinz, sino simplemente el Heinz que da todos los tips. Claro, o sea, bueno, yo siempre explico a la gente que soy cocinero, que eso es lo primero que soy siempre. Ya desde que tenía 9 años tenía claro que quería realizar esto, o sea, ser un cocinero profesional. Y claro, pero siempre fui extremadamente curioso. Y cuando entré a estudiar la carrera, pasaba claro que estábamos en los talleres, ahí practicando, haciendo todo tipo de cosas. Y le hacía muchas preguntas a mis profesores. Y claro, o sea, los profesores me respondían, pero no de la manera que yo quería, porque yo quería saber, bueno, pero ¿por qué crece este pan? ¿Por qué queda dorado? ¿Por qué queda esponjoso? ¿Por qué el huevo se torna blanco? ¿Por qué esta carne queda dorada? ¿Por qué cambian los aromas? ¿Por qué cambian los sabores? Y claro, enredaba un poco a mis profesores y no encontraba la respuesta que me satisfacieran. ¿Y qué empezó a pasar? Empecé a tener cada vez más contacto con profesores de otras áreas, que eran de biología, de física y de química, y ellos me explicaban un poco de esa manera que me dejaba un poco más tranquilo. Porque claro, me hablaban de moléculas, me hablaban de reacciones, y yo decía que eso me hacía mucho más sentido que una receta. ¿Y qué empezó a pasar con el tiempo? Claro, empecé a estudiar muchos libros, empecé a hacer varios experimentos y me empecé a dar cuenta de este mundo de la cocina cómo se podía explicar a través de procesos científicos. ¿Y qué sucedió? Claro, con el pasar de los años, después de egresar y trabajar en restaurantes en varios países alrededor del mundo, me daba cuenta que este conocimiento era fundamental y lo quería compartir con las personas. O sea, primero lo compartía con mis colegas, con mis compañeros, pero llegó un momento donde había tanta información que empecé a compartirlo a través de las redes. Y estoy hablando del año 2006, donde recién estaba Blogspot, o sea, los blogs. Empecé con esa plataforma, después llegó YouTube y tímidamente entré a YouTube a hacer este tipo de cosas. Y con el pasar de los años me fui adaptando a las plataformas, porque consideraba que todas estas plataformas de redes sociales eran una manera de... Claro, era una manera de divertirse, para el ocio, pero también lo encontraba interesante para compartir este tipo de información. Y así poco a poco empezó a crecer esto, pero yo lo hacía como un hobby, porque claro, tenía mis trabajos, trabajaba ahí dirigiendo equipos, pero esto lo hacía como un hobby, sencillamente. Y ahí la gente me empezó a reconocer poco a poco, pero fue un trabajo tímido, silencioso al inicio, y poco a poco la gente fue interesándose más, hasta que ya con las plataformas como son hoy en día, ya mucho más masivas, claramente ahí creció mucho más esto y hoy en día somos lo que somos.
Total. No, creo que, a ver, entiendo que fue orgánica tu pasión y lo has logrado transmitir, pero tienes, primero que ahora también están muy de moda los divulgadores de ciencia, personas que hablan sobre ciencia y que a la gente le interesa, aunque quizás no lo saben aplicar a su día a día. Pero tu gancho es que esa ciencia es aplicable y además la comparas y explicas por qué sucede, no solamente por qué sucede, sino cómo la persona puede aplicar esa ciencia, ¿no? Creo, ¿a qué debes ese éxito? Yo lo supongo que es por eso, pero dime tú, ¿cuál es el éxito que estás teniendo? ¿Por qué, cómo lograste encontrar ese balance para dar lo que capta la audiencia? Bueno, a todas las personas les gusta comer y yo creo que eso es esencial. Básicamente. Y después, claro, y a muchos les gusta cocinar también. Cocinar lo encuentran como un pasatiempo para sacar el estrés, para ser creativos, artísticos. Y claramente estamos los que nos dedicamos a esto, o sea, como una profesión. Ahora, claro, en la parte científica, porque a la gente a veces le asusta esa palabra, lo de la ciencia, yo siempre explico que se trata de ampliar el conocimiento. Esa es la definición de ciencias, aprender algo nuevo. Pero la ciencia se entiende mucho mejor cuando obtenemos evidencias. Y en el caso de la cocina, tú lees una receta, la practicas y obtienes tu resultado, que puede ser, no sé, un plato, un pastel, una receta interesante, y tú la evalúas en el momento, tú dices, me gustó, quedó de buena sazón, quedó dulce, esponjoso, crujiente. Entonces, todas esas evidencias son una gran manifestación de la parte científica, porque de eso se trata. O sea, estudiaste algo, lo practicaste, experimentaste y obtuviste esta evidencia. Entonces, claro, la ciencia dice que la cocina obtiene las evidencias más sabrosas, porque por un lado las podemos analizar, degustar, y la comida entendamos que es algo que todas las personas entienden. Entonces, claro, ¿qué hice yo? Hice algo que han hecho muchas personas antes, que son divulgadores científicos, biólogos, físicos y demás a través de libros, o ingenieros alimentarios. Pero claro, ¿qué pasa? La ciencia suele ser muy pragmática a veces y puede ser un poco compleja para oídos de las personas. Llámese simplemente para la persona de pie que quiere aprender un poco más. Entonces lo que yo hice, que yo desde mi especialidad culinaria y después especializándome en el área científica, empecé a unir esto. Yo siempre consideré que hay que entender, que explicar las cosas que todo el mundo aprenda. Yo creo que todos tenemos un superpoder y en mi caso siento que es tomar lo complejo y explicarlo de manera sencilla, a través de la comida que todos entendemos, pero también a través de gráficos, de sonidos, de imágenes, porque ahí queda mucho más claro la información. Y lo interesante es que cuando esa información que enseño a través de tips y demás la misma gente lo puede replicar, porque de eso se trata la ciencia, que puede ser replicable y experimentable en cualquier situación. Creo que eso fue lo que más claramente impactó a la persona, tanto a la persona aficionada, como al estudiante, como al profesional de cualquier área. Entonces, yo creo que ese ha sido el impacto positivo de todo esto y claro, la gente agradece esta parte educativa. Porque claro, hay muchos divulgadores de cocina y afuera enseñando recetas, pero nadie te explica el por qué. Y yo quiero enseñar esa parte porque una vez más considero que es valioso para todas las personas, especialmente para el rubro gastronómico profesional. Sí, yo creo que tienes mucha razón. Tocas todos los rubros, porque el gastronómico sabe el proceso, pero no sabe el por qué. Incluso puede mejorar el proceso. O sea, que estás atacando desde el profesional hasta el ama de casa, ni siquiera el ama de casa, el que llega, quiere un día cocinar un postre en su casa, ¿no? Me parece que agarras todo ese ámbito. Y ya te lo digo personalmente, fuera de la entrevista, que me parece genial porque haces algo de lo que yo creo que todo niño en su momento quiso hacer, que era hacer un experimento científico. Claro, efectivamente. ¿Sabes? Todos de niños queríamos estar en un laboratorio y ver cómo en las tiras cómicas eso pasaba algo. Y tú no los pones al alcance con la harina, con la mantequilla, con el huevo, con la sal y sale un experimento científico. Entonces es súper fascinante eso. Y que es sabroso, que es lo mejor, yo creo. Ah, sí, exacto. Además, queda bueno, se lo puedes comer. Pero estás viendo la ciencia detrás de eso. Te sientes científico, te sientes replicando algo de la niñez, ¿no?
Me parece genial. Mira, y cuéntame algo. ¿Cómo generas ese contenido nuevo? ¿Tienes alguna retroalimentación de la audiencia? O sea, ¿Cómo? claro, o sea, cuando sobre todo uno empieza, o sea, desde que empecé a ver una respuesta de la gente positiva, porque además, como te dije, esto partió como un hobby, partió como un placer mío que solo quería compartir información. Y claro, la gente empezó a contactarme a través de diferentes entidades académicas, a través de diferentes empresas y la misma persona, y me decían, oye, qué interesante lo que haces, oye, qué divertido, oye, ¿y qué pasa si explicas esto? O sea, la gente me empezó a dar mucho más ideas, y yo creo que eso es algo fundamental, porque claro, uno puede tener un mensaje, pero también, de alguna otra manera, hay que responder como a la demanda de las personas, pero sin perder el estilo de uno, o sea, creo que eso es fundamental, porque si yo creo que me está yendo bien hoy en día es porque de alguna otra manera me logré buscar una diferenciación de cómo lo hacen otras personas. Porque claro, la gente me ve como cocinero, pero la gente aún no cree que soy cocinero, cree que soy científico. Y yo digo, partí de eso, tengo este conocimiento, pero soy un divulgador científico culinario de la gastronomía científica, que es una disciplina reconocida por la academia hoy en día. Entonces, claro, en el fondo busco entregar esta información, pero también una vez más que sea bien, una vez más reconocible y replicable para todas las personas y que se mantenga eso de que sea fácil de entender. Entonces, claro, a la gente hay que escucharla y si me preguntas, gracias a lo que la gente comenta, es porque el contenido se ha viralizado bastante. Porque una vez más, a todos nos gusta comer y a la gente le gusta comer lo que es típico de cada zona. Entonces te pongo un ejemplo. Si hablo del arroz, que el arroz es uno de los cereales más consumidos a nivel mundial, por tanto naciones occidentales como orientales, si uno habla del arroz, la gente inmediatamente se interesa. Porque claro, el arroz es algo fácil de hacer, pero sigue teniendo muchos mitos arraigados, muchos miedos irracionales. Y claro, a veces la gente se juzga como hace un buen arroz, un sencillo arroz. Entonces cuando yo explico esas cosas que son muy sencillas a la vez, pero a la vez justo le enseño ese tip para que pueda diferenciarse del resto, ahí es cuando la gente lo agradece. Entonces, claro, cuando enseño la ciencia de la comida casera, que hablemos de un pan, de un queque, de unas papas, de una carne o de un arroz, ahí es cuando la gente engancha muchísimo, porque claro, son productos de consumo masivo a nivel universal. Total. Y es un lenguaje que se puede comprender en todos los casos. Y eso es lo interesante del lenguaje gastronómico, que se puede comprender independiente del idioma, porque uno ve el resultado, ve la evidencia y sobre todo ve la respuesta de la gente. Claro, pero es que además dices algo también que yo siempre he criticado mucho a mi forma, ya te lo hablo personal, que las personas, el chef que a veces quiere ser viral, entonces compré el azafrán de la India. ¿Quién va a cocinar con el azafrán de la India? Yo quiero que mi arroz me quede esponjoso, yo quiero que mi torta me quede al punto que yo quisiera que me quedara el queque, o sea, esas son las típicas cosas que uno hace el día al día en la casa, ¿no? O sea, claro. No que te vas a comprar el azafrán, no sé qué, o el... Porque hay que entender que igual las redes buscan esto de mostrar estas cosas que sean atractivas, virales, que se vean como de lujo, inalcanzable, o casi gente haciendo estos platos que parecen casi perfección. Y claro, o sea, yo creo que eso es más un interés visual para las personas, un poco de food porn, como se le dice hoy en día. O sea, tú ves una hamburguesa, se parte y chorrea el queso, el tocino, el jugo. Eso está bien desde un punto de vista comercial, para vender un producto o vender un concepto. Pero claro, en mi caso, busco hacerlo lo más honesto posible. Porque claro, la ciencia también en algunos casos se define como la búsqueda de la verdad. Y claro, evitamos que sea absoluto en muchos casos. Pero por eso todo lo que muestro yo es un contenido honesto que yo mismo grabo o mi mismo equipo graba, pero bajo esos parámetros de decir, queremos mostrar la evidencia a través de este resultado científico, a través del método científico, pero una vez más que cuando la gente lo vea, obtenga el producto listo y el resultado listo, ya digerido,
ya pasando por todos los estudios, evidencias y demás, porque claramente Claro, sí. digerir esas pastillas, como digo yo, de conocimiento de un minuto, hay mucho trabajo detrás de eso, pero también hay que entregarle un poco esa facilidad a las personas, pero siempre siendo honesto a través del mensaje y sobre todo sin perder la identidad de uno, que lo único que quiero yo es educar a través de la cocina y de las ciencias. ¿Qué le recomiendas a esos creadores de contenido para, ya no solamente para buscar esto que ya has dado bien la inspiración, digo, de cómo crear su contenido, cómo hacerlo atractivo? Y yo entiendo que lo que tú dices, o sea, hacer algo no lleva al momento de grabar. O sea, ¿cuánto tiempo debe prepararse una persona para mostrar un contenido culinario en tu área interesante a aquellas personas que se quieran dedicar a esto? Bueno, ahí entendamos que hoy en día la creación de contenido ya es un trabajo, hay gente que se dedica a eso y eso está bien. O sea, yo en mi parte dedico parte de mis esfuerzos a realizar eso. Entonces lo que yo siempre comento cuando uno quiere entrar a este mundo de las redes y la creación de contenido, yo siempre digo, bueno, primero, ¿qué es lo que quieres comunicar? Porque entendamos que afuera hay millones de personas queriendo consumir un contenido y hay cientos de miles de creadores que quieren claramente compartir un mensaje. Entonces, primero uno tiene que entender cuál es el mensaje que quiero entregar, o sea, ya sea el punto de vista culinario o el punto de vista de cualquier especialidad de cualquier área. Porque hoy en día lo que se está viendo son muchos especialistas que antes uno consideraba casi imposible que compartieran su información. O sea, hoy en día vemos abogados, kinesiólogos, ingenieros ambientales compartiendo sus datos que la gente entiende muy bien, pero aún es más hacia un público entendiendo que es general. Entonces, primero uno tiene que tener claro qué mensaje quiero entregar, pero también cómo simplificar ese mensaje para que pueda ser escuchado por todas las personas. Porque ahí está la gran diferencia entre difusión y divulgación. Porque, por ejemplo, si yo quisiera hacer difusión, lo que haría sería hablar un lenguaje muy técnico, o sea, empezaría a hablar ya de conceptos excesivamente técnicos, muy científicos, que claro que mi grupo cercano o los especialistas, los profesionales entenderían muy bien, pero la persona común y corriente no entendería. Entonces ahí es cuando entra la palabra divulgación, que se trata de tomar esta información y hacerla de una manera asequible y comprensible para todas las personas. Entonces considero que eso es fundamental. Y también comprender que la gente, a través de las redes, quiere divertirse igual. No significa que vamos a hacer humor o chiste y demás, es que eso es un área realmente muy explotada y, si me preguntan, muy difícil de realizar. Entonces, lo que hay que buscar es este concepto denominado edutainment. O sea, claro, que tú quieres educar, informar algo, pero también que sea entretenido. Y entretenido, una vez más, no significa ni burlesco, ni humorístico, ni nada, sino hacerlo dinámico, cosa que la gente te pueda escuchar, te escuche de un principio y te quiera escuchar al final. Entonces, tiene que ser de una manera entretenida, dinámica e interactiva, porque así es como la gente engancha. Entonces, claro, siempre doy esos grandes consejos, o sea, comprende cuál es tu mensaje, qué es lo que quiere enseñar, siempre apunta a una divulgación, que eso es fundamental, y después haz que tu mensaje sea asequible y comprensible para todas las personas. Y ahí la gente lo va a empezar a agradecer. Y siempre escucha a tu público, porque más que nada, en este caso, tu público es quien te paga de alguna otra manera, porque te paga con sus visualizaciones o tus likes. Entonces, correcto, si al principio no hay una respuesta, uno siempre tiene que darse un plazo para decir, ya, voy a hacerlo de esta manera, ejemplo, voy a hacer mis videos con este tono, con estas imágenes, con estos gráficos. Si no funciona, hay que cambiar de estrategia. Porque yo, en mi caso, claro, partí haciendo las cosas de una manera, pero después poco a poco me fui adaptando a cómo eran los estilos de comunicación actuales, porque anteriormente eran fotos, después eran videos con imágenes, después eran videos solo con texto, después videos con voz en off, y después uno hablando hacia la cámara. Entonces uno igual tiene que adaptarse para ir viendo cómo el mensaje llega bien a la gente. Entonces eso es fundamental, experimentar hasta que uno detecte, aquí es cuando la gente me responde más, aquí es cuando la gente me deja más comentarios positivos y sobre todo siempre estar constantemente evolucionando porque
Si uno se queda con el mismo modelo, claramente no le va a ir bien en un largo plazo, dependiendo qué es lo que quiera esto, si uno quiere solo entregar un mensaje o quiere dedicarse de lleno a la creación de contenido. Claro. Heinz, ¿y te fue resultando el mostrar más tu imagen, mostrarte tú, tuvo más engagement, tuvo más visualizaciones, más conexión con el público? Cuando empezaste tú a dar la cara, ¿no? Claro, porque al principio uno, y no es por timidez, o sea, uno empieza, ejemplo, cuando uno escribía los blogs, claro, uno escribía, estaba detrás, lo firmaba con mi nombre, pero no colocaba mi foto no por un tema de timidez, sino simplemente no lo hacía porque no lo consideraba necesario. Pero después cuando uno empieza a crecer, empieza a tener más seguidores o a tener más lectores, claro, la gente quiere saber quién está detrás de esto. Y a veces la gente piensa que es un gran equipo, un gran montón de personas, pero se da cuenta que es solo una persona, en mi caso. Entonces ahí empezó ya a mostrarme poco a poco, a través de imágenes, y después, claro, con la evolución de las redes hacia las plataformas como son hoy en día. Claro, o sea, mostraba mi cara, porque una vez más, para que vean que era yo, era un ser humano, haciendo esto que consideraba que era una manera honesta de divulgar. Sí, exacto. Porque la gente igual quiere conectar contigo de alguna otra manera y quiere saber que eres un ser humano. Sobre todo hoy en día que es tan fácil, de alguna otra manera, falsificar una imagen, porque hoy en día está la inteligencia artificial. Entonces, claro, eso es muy vigente hoy en día, pero si me preguntas, al final del día, siento que la gente siempre va a preferir esta interacción humana, independiente de las distancias o que me estén viendo desde una pantalla, pero quieren saber que hay un humano honesto detrás de esto, entregando un mensaje honesto con solamente un fin educativo, en mi caso. Entonces, considero que es fundamental mostrarse uno mismo, porque no es más para mostrar esa parte honesta del mensaje que uno quiera entregar. Total. Te cuento, ¿cuánto tiempo te lleva hacer una emisión? O sea, porque además siento que tienes que prepararlo, ensayar, montar un discurso, no es algo sencillo. ¿Cuánto tiempo de preparación y cómo es ese proceso para hacer un video? Bueno, todo depende del video, porque por ejemplo, yo hago tanto videos cortos como largos. Pero, sí, todos son muy buenos. Claro. Los cortos son geniales, o sea, tienes el discurso muy bien hecho, te lo digo. Claro. Entonces, primero hay que, independiente que sea corto o largo, hay que entender la idea. Uno dice, ¿qué quiero enseñar en este caso? Ejemplo, quiero enseñar, hacer arroz en 5 minutos, que eso es algo posible. Okay. Entonces yo parto esa idea y después digo, ya, vamos a hacer las grabaciones. Entonces hacemos las grabaciones, experimentamos, porque una vez más, desde mi experiencia culinaria, tengo mucha confianza de los resultados, pero independiente de eso, igual hay que volver a hacerlo para que la gente vea que lo estamos partiendo desde cero y pueda ser totalmente replicable. Entonces, claro, desde la idea primero tomo el tema, y después se graba el tema, y una vez tengamos toda la información, o sea, el material del video, el tema, que por ejemplo grabar un video de 1 minuto nos puede tomar 4 o 5 horas solo de material. Okay. Hay que comprender que, claro, la diferencia de la cocina es que la cocina tú tienes que tener un producto, tienes que tener un alimento, y algunos alimentos no son instantáneos, o sea, hay que hacer algo que hacemos mucho en cocina que se llama mise en place, que es dejar todo preparado, todo pesado, todo medido, todo ordenado. Y solo en hacer eso, para hacer un arroz, puede tomarte 1 hora. Y después obviamente haces toda la grabación, y después haces la edición, y después, claro, uno escribe el guión. Y en ese caso yo siempre escribo los guiones, que son de mis videos, porque claro, ahí está el mensaje clave. Y hoy en día tengo la fortuna de tener un buen equipo, un equipo de grabación y de edición, pero algo que siempre voy a hacer yo, que es donde está mi imagen, donde está en el fondo mi gran aporte, es en el diseño de este guión y sobre todo el diseño de las imágenes. Porque claro, o sea, yo podría decirle a un diseñador, hazme esto, pero no va a entender bien mi intención. Claro. Entonces, ahí lo hacen ustedes mismos, toda la parte gráfica, claro, de cómo sucede, lo hacen ustedes. Entonces siempre ando explicando eso y de esa manera claramente ahí hago toda esta información. Pero en el fondo, o sea, hacer un video me puede tomar de 4, 5 o hasta un día completo dependiendo de la longitud y el mensaje. Y claro, es bastante esfuerzo detrás,
Pero mientras uno se organice y tenga todo pauteado, ordenado, en una semana de trabajo, lo vas a lograr bastante bien. Heinz, ¿y cómo nutres esa información? Además de hacer tu grabación, hacer toda tu parte estructural con tu equipo, ¿qué otras cosas has logrado para mejorar tus videos, para mejorar tu divulgación? O sea, primero, claro, cuando uno ya nota la respuesta del público que quiere más, hay que ir también invirtiendo en esto. Entonces, lo primero, detrás de cada video, siempre hay un respaldo científico. O sea, hay un texto, hay un estudio, hay algo. Entonces, primero, en la respuesta del video, siempre estoy preparado con respaldo científico, que es lo primero. Pero después, en cuanto a la entrega del mensaje, o sea, claro, como vengo haciendo este tipo de material hace ya casi más de 10 años, uno siempre tiene una constante evolución. Entonces, si yo veo los videos que hacía 10 años atrás, hablaba casi como un robot, hablaba como sin hilar una conversación, y eso uno lo aprende. Entonces, en mi caso, tengo la fortuna de, aparte de tener un buen equipo, o sea, que mi señora es parte del equipo, ella es especialista audiovisual y trabajó muchos años en televisión. Entonces, claro, ella me decía, mira, la televisión se habla así, se habla de esta manera, inspira de esta manera, respira de esta manera, siempre tienes que tener un guión para todo. Entonces, también ella me ayudó mucho a formarme en este personaje que soy hoy en día. Y también siempre con esta pasión de querer entregar la información, claro, o sea, he hecho muchos medios, por ejemplo, antes hacía mucha radio, la radio me fascina, entonces ahí uno empieza a entonar la voz, a entender cómo es el mensaje. Entonces, eso por un lado de preparación personal, porque uno puede tener un muy buen mensaje, pero si no sabes cómo entregarlo, cómo explicarlo, cómo hablarlo, la gente no lo va a comprender. Entonces, creo que esa expresión es importante. Y después, claro, hay que estar invirtiendo en equipo audiovisual, o sea, primero todos partimos con tal vez un celular básico grabando, y después, bueno, hay que invertir en iluminación, en trípodes, en micrófonos, porque cada vez la gente exige mejor calidad de cómo entregas tu mensaje. O sea, hoy en día vemos verdaderos creadores de contenido con estudios impecables, o sea, con una calidad de grabación, de imagen impecable. Que claro, me gustaría llegar a eso, pero en mi caso invierto más en equipos que reflejen bien el resultado del alimento, que eso es lo fundamental, y sobre todo sin abandonar de esto de que sea lo más honesto posible. Entonces, claro, poco a poco hay que estar invirtiendo y siempre en constante mejora y evolución para que, por un lado, tu mensaje se comprenda para todas las personas y, claro, la calidad del video no quede en menor calidad en referente al otro, porque uno igual no deja de competir con los miles o millones de creadores de contenido que están afuera. Hola, antes de seguir con nuestro invitado, quería hablarte de nuestro patrocinante, Comos CRM. Con Comos CRM puedes integrar la mayoría de canales de comunicación que existen actualmente en el mercado, como Facebook Messenger, Instagram, Telegram, el WhatsApp o el siempre conocido email. En una sola tarjeta de lead podrás ver todas tus comunicaciones con los diferentes canales, tanto con tus clientes como con tu equipo. Como es el primero en tener estas funciones y el que hasta ahora mejor y más desarrolladas las posee. Por eso Meta nos ha elegido como su partner de negocios. Pero las ventajas no terminan allí. Uno de los grandes avances de Como es que todos estos canales están integrados con un bot de ventas potenciado por AI que hará el trabajo por ti. Podrás mantener cientos de comunicaciones con tus clientes potenciales al mismo momento y por si fuera poco, puedes seguir el desempeño de tu equipo con detalladas secciones de estadísticas. Pruébalo gratis por 15 días y pide a nuestro equipo de ventas que te haga un demo personalizado a tu necesidad. Verás lo potente y fácil de usar esta herramienta. Tu discurso es muy bueno, es como que tu comida es muy sabrosa, pero la presentación del plato no está tan buena porque el video y la producción no van de la mano. Entonces, claro, tienes que como que emparejar ambas cosas igualmente, ¿no? Una cosa refuerza la otra. Es así, ¿no? Mira, Heinz, y ¿qué videos o qué has visto que engancha más a la gente? Estos videos honestos donde explican cosas de la vida diaria, o sea, como te dije, cuando hablo del arroz se viralizan automáticamente. ¿Ah, sí? Cuando hablo de papas o de papas fritas se viralizan. Entonces,
Al final son de esos alimentos que la gente más consume a nivel mundial y claro, son los más replicados tanto en el hogar como en cocinas profesionales. Porque obvio, o sea, creo que todos podemos hacer bien un puré, bien un arroz, bien una papa frita, bien una carne. Pero ahí es cuando hoy en día uno encuentra especialistas en muchas áreas donde llevan un arroz, llevan una carne a otro nivel. Sí. Y eso solamente lo da el estudio y la experiencia. Entonces te pongo un ejemplo. Hoy en día, claro, hacer un asado, una parrilla, es algo que cualquier persona puede hacer. Pero quienes se especializan en eso, ¿qué hacen? Además de tener mucha experiencia empírica y mucha experiencia práctica, ¿qué empiezan a hacer? O sea, empiezan a estudiar la carne, el cómo se comporta la carne, empiezan a entender el origen del animal, su crianza, su trazabilidad, comienzan a comprender cómo varían los fuegos dependiendo del material con el cual uno cocine. Entonces, al final, empiezas a ver todos esos elementos que rodean a la preparación de un producto. Y hay tantos factores que influyen en el resultado final, que eso una vez más es la parte científica que me encanta explicar. Si una receta no te funciona, es porque son muchísimos factores que influyen, hay demasiadas variables. Por ejemplo, una variable es la humedad actual de un país, la temperatura, a la altura en que estemos, la calidad del ingrediente, los niveles de humedad del ingrediente, el tipo de utensilio que utilicemos. Por eso tal vez hay mucha gente que hace una receta siguiendo al pie de la letra y no le funciona. Y claro, esos especialistas, que solo son especialistas en la receta, no te van a explicar por qué falló. Pero yo quiero estar detrás diciendo, mira, no tienes que olvidarte del tema de temperaturas, del tema de tu altura, en dónde estás ubicado, la humedad de tus ingredientes, porque absolutamente todo eso influye. Wow. Y es lo interesante del mundo alimenticio culinario, porque en verdad cualquier cosa que tú hagas, cualquier paso que tú alteres, puede alterar totalmente el resultado final de tu producto. Bueno, sí, voy a seguir tus recetas de la mayonesa, que están muy buenas también, por cierto. Que siempre es algo que nos da nos vuela la cabeza que queremos hacer mayonesa. ¿Cómo te mantienes actualizado entre las últimas cosas que están sucediendo? ¿Qué visitas? ¿Qué ves? ¿Cuál es tu fuente de actualización? Bueno, yo creo que como todo hay que estar atento a las tendencias mundiales y locales. Entonces, ¿qué es lo que la gente come hoy en día? ¿Qué es lo que está más vigente? Entonces, lo primero es estar informado de tu alrededor. Y además de internet, bueno, tienes los diarios y revistas de especialidad. Entonces, yo siempre estoy constantemente informándome. Después también escuchar a la gente, porque como dije antes, la gente es la que te da al tiro las pistas de qué puedes hacer a continuación o de qué material quieres hacer. Pero también yo constantemente me mantengo muy unido a una comunidad que tengo. Por ejemplo, yo soy parte de una agrupación que se llama Science and Cooking World Congress, que es una agrupación de científicos y cocineros a nivel mundial. Wow. Su sede está en Barcelona. ¿Y hay quienes están? Bueno, hay grandes del mundo de la ciencia, o sea, tienes a Harold McGee, a Pere Castells, a Mariana Kopman, y a grandes del área culinaria, tienes a Joan Roca, a Ferran Adrià, que son grandes nombres. Entonces, todo el año nos juntamos y vemos, bueno, como somos de varios continentes, nos juntamos desde América, de Europa, de Asia, y empezamos a comentar de esto y decir qué está sucediendo hoy en día, cuáles son las nuevas necesidades y cómo este conocimiento científico puede apoyar a la cocina. Y hoy en día sabemos que la cocina tiene muchos desafíos. Más allá de querer preparar un buen plato, hoy en día nos enfrentamos a desafíos para que la comida sea parte de un estilo de alimentación saludable, también sostenible, cómo podemos maximizar los recursos a través de este conocimiento, cómo podemos hacer una dieta más equilibrada para poder suplir toda esta necesidad nutritiva. Entonces son diferentes especialistas que nos juntamos para hablar de esto. Entonces yo creo que el estar constantemente haciendo esto, estar siempre en contacto con gente del rubro, y en mi caso, además de cocineros, trabajo muchísimo con científicos. Entonces considero que eso es fundamental para mantenerse activo y vigente. Y en base a eso uno va obviamente entregando este mensaje y sabiendo cómo divulgarlo de la manera correcta. Entonces
considero fundamental siempre estar en vigencia absoluta porque las cosas evolucionan. La ciencia un día te dice algo y después de varios estudios, la ciencia el otro día puede decirte otra cosa. Y uno siempre tiene que estar abierto a que la ciencia puede cambiar. O sea, puede cambiar tu concepto porque, ejemplo, antiguamente se decía, es que no, es que comer mantequilla o grasa animal era malo, colesterol. Y hoy en día sabemos que no es así. Hoy en día sabemos que es una de las grasas que mejor podemos asimilar y es mucho mejor para nuestro cuerpo. Ahora, entendiendo claramente que no hay que abusar de estos excesos. O sea, tenemos que comer de todo, pero no abusar de los excesos. Por ejemplo, no excesos de azúcar, no excesos de carnes y no exceso de únicamente vegetales. Siempre tiene que haber un equilibrio en todo. ¿Te mantienes en contacto con estas personas? Por ejemplo, con Fernán Adrián, comentas, comparten, llegan a nuevas ideas. Efectivamente, esa es la idea. Pero una vez más, con el fin de contribuir. Porque claro, o sea, cada uno ya ha hecho un gran legado en sus áreas. Sí, sí, claro. Y la manera de lograr grandes acuerdos y sobre todo en varias especialidades es que se junten todas las especialidades, porque en nuestro caso, claro, somos principalmente cocineros y científicos, pero también tenemos gente especialista del área de la agricultura, de la agronomía, de la nutrición, de la medicina, porque todos podemos decir algo a través de lo importante que es la alimentación. Y en el caso del cocinero es el que toma esa información y busca hacer la alimentación mucho más entretenida, asequible y sobre todo placer, porque no hay que olvidarse que comer es un placer. Y comer genera endorfinas y eso te da mucha felicidad. Claro. Entonces eso es fundamental. Se hacen grupos, se comparten. La comida une a las personas, la familia, los grupos. Efectivamente, entonces al final es la unión de todas estas disciplinas, de diversas áreas, lo que nos permite obviamente entregar este mensaje que una vez más, divulgando para que sea comprensible para todas las personas. Claro. ¿Tienes algún referente que quisieras recomendar o quién sigues así como grandes nortes? O sea, claro, siempre tengo referente en mis dos áreas, o sea, en culinario y en científico. O sea, en culinario, claro, considero que mis grandes maestros a distancia siempre han sido los franceses, porque yo viví en Francia muchos años. Y claro, ahí tienes a maestros como Joël Robuchon o Paul Bocuse, que claro, son personas que lamentablemente fallecieron ya hoy en día, pero dejaron un legado muy fuerte en cuanto a lo que es la técnica culinaria. Y después en el lado científico, claro, admiro muchísimo y trabajo con ellos a Hervé Diess y Harold McGee, que son grandes científicos que usaron su conocimiento para explicar la cocina, porque nadie lo hacía antes. Antes la comida se asumía como que, pero funciona y queda rica, pero nadie te explicaba por qué sucedía esto, o sea, por qué crecía un soufflé, por qué el pan queda esponjoso, por qué la carne queda dorada y más sabrosa. Y ellos empezaron a hacerlo. Y claramente, en mi caso, yo como cocinero, tomo esa información porque no sé si seré el único, pero soy como uno de esos pocos cocineros que explica la cocina a través de la ciencia. Entonces, yo creo que eso es lo que me diferencia bastante de los otros grandes cocineros que tenemos a nivel mundial, que yo explico desde la parte científica y que sea comprensible para todas las personas, en especial para ellos del rubro profesional. Claro, claro. Te pregunto algo, yo no sé, es una creencia mía, a ver si es verdad o mentira. Siento también que cuando entiendes lo que sucede, es más fácil incluso recordar la forma de realizar la receta, porque tienes como un espectro más amplio de lo que va a pasar, ¿no? Es menos, me parece a mí que es más difícil, por ejemplo, olvidar un ingrediente. Si tienes alguna, eso te dice la gente y le pasa, o viéndote a ti, viendo tus videos, me está pasando eso, que yo digo, claro, ahora no puedo olvidar esto porque esto es lo que va a causar la relación aquella o que va a hacer que crezca de esta forma. ¿Sientes ese feedback de las personas? Sí, porque sí. Ahí yo explico que primero los alimentos son en verdad estructuras muy complejas, porque están formadas por millones de moléculas, millones de sustancias químicas, y
cada molécula que tú afectes, cada sustancia química, va a determinar el resultado final de tu producto. Ahora, claro, tú no ves eso porque las moléculas y los elementos químicos son invisibles al ojo humano. Tú ves el resultado que solo tus ojos pueden ver. Pero ahí es donde yo digo que, claro, ¿por qué varía tanto una receta de otro? Si la haces tú o la hace otra persona va a quedar diferente, independiente que hayan usado los mismos ingredientes, porque depende mucho el proceso y la técnica que hayas utilizado. Entonces ahí siempre explico que, claro, independiente que sean muy complejos las estructuras de los alimentos, tenemos que tomar lo simple de eso y saber cómo a través de diferentes técnicas o diferentes mezclas de alimentos obtienes este resultado final. Y claro, la ciencia lo que te enseña son estos tips y esos tips te van a dar mucha más seguridad. Porque eso es lo que considero esencial. Porque claro, cuando uno parte cocinando al principio puede tener cierto miedo, cierta, obviamente ahí un poco de esa como miedo a lo desconocido. Pero después cuando uno empieza a cocinar se empieza a relajar más. Pero claro, cuando entiendes el por qué sucede de una manera sencilla, ese conocimiento te da seguridad. Y cuando tú cocinas con seguridad, las cosas es una altísima probabilidad de que te van a salir mucho mejor o te van a salir como tú esperabas. Que eso es fundamental. Entonces, por eso considero que este conocimiento, que una vez más es sencillo para comprender para todas las personas, puede en verdad hacer grandes cambios en la alimentación de las personas, en cómo cocinan, y este conocimiento lo considero crucial e importante, sobre todo para el rubro gastronómico, quienes quieran, por ejemplo, emprender en un carro de comidas, en su propio restaurante, o ejercer esto de manera profesional. Considero que ahí obviamente pueden tomar mucho más provecho de este conocimiento. Total, total. Sí, yo siento que ayuda. ¿Y crees que eso además se puede aplicar a cualquier otro emprendimiento o empresa? Si más conoces sobre lo que está detrás de tu base, lo puedes ampliar y pues te esa digamos, esa tranquilidad y esa confianza de poder estar teniendo confianza en lo que estás haciendo, diríamos. Mira, ¿cómo crees que va a suceder esto en un futuro? ¿Qué cosas nuevas van a estar pasando? ¿La inteligencia artificial llegará a la cocina? ¿Qué ves por venir? Bueno, la inteligencia artificial ya llegó para quedarse y está siendo muy utilizada en muchas áreas. Y la cocina no es menor, o sea, se está utilizando. Yo trabajé en una empresa donde se utilizaba este tipo de conocimiento para la creación de diferentes productos, donde se utilizaba un algoritmo de inteligencia artificial, donde nos daba una idea de cómo podíamos replicar un alimento utilizando otros componentes. Te pongo un ejemplo. Queríamos hacer una hamburguesa de carne, pero queríamos replicarla que fuera en su análogo vegetal, o sea, sin usar elementos animales. Entonces, la inteligencia artificial te puede dar una idea de qué estructuras o qué alimentos se parecen para que nos den sabor y textura cárnica, pero la inteligencia artificial te va a dar una idea. Después, ¿qué tiene que hacer uno después tiene que experimentarlo. Entonces, claro, uno experimentaba eso y se da cuenta que, no sé, sabía horrible, vamos de ejemplo. Pero después tú tienes que alimentar ese algoritmo y enseñar a la inteligencia artificial diciendo, mira, ¿sabes qué? Tu resultado se ve bien, pero sabe horrible. Y así se aprende, el famoso machine learning que se conoce hoy en día. Claro. Entonces, claro, yo considero que es un buen apoyo. O sea, la inteligencia artificial en la cocina existe desde el año 2004 a través de un software que se llamaba Chef Watson, donde uno ponía ingredientes y te daba una idea de un plato. Correcto. Pero claro, o sea, pero al final del día, en el caso culinario, hablo desde mi área, siento que está aún en aprendizaje, aún no logra lo que tal vez muchos quieran, es porque tiene que ser constantemente entrenada por especialistas, y especialistas como nosotros, que somos del área culinaria. Y si me preguntas, siento que tampoco nos va a reemplazar. Claro, podemos ver robots que cocinan hoy en día, pero siempre tiene que haber detrás un chef diciendo porque tienes que sazonarlo de esta manera, tienes que hacer esto, porque claro, tú puedes estandarizar tu cocina,
pero al final siempre tiene que estar ese toque humano para darle esa experiencia humana. Entonces, tú puedes ver restaurantes con robots y es interesante, pero si me preguntas, la gente va a preferir ir a un local donde vea un humano cocinando. ¿Se entiende? Porque la comida es un tema de cercanía, de sociedad, de compartir, y yo creo que la gente va a preferir eso. Es muy interesante eso, pero al final del día entendamos que todas estas grandes novedades y booms que siempre han existido, como sucedió, por ejemplo, en la revolución gastronómica del año 2000, donde denomina la cocina molecular, claro, fue un gran boom, pero hoy en día ha vuelto, en una etapa de reflexión donde volvemos a consumir lo que consumíamos años antes, o sea, la comida de casa, la comida de abuelita. Yo creo que hasta mayor, ¿eh? Corrígeme si estoy equivocado, pero hasta mayor. Creo que la comida molecular terminó dándole más sentido a la comida tradicional en un momento dado, ¿no? O sea, el efecto rebote te lo devolvió, ¿no? Efectivamente, entonces siempre vamos a volver a eso y ahí es cuando podemos innovar. Porque claro, la comida tradicional es comida tradicional, pero si queremos replantearla o reinterpretarla de otra manera sin perder su identidad tradicional, ahí es cuando cualquier profesional puede innovar. Entonces, de eso se trata. Innovar, hay que respetar la tradición, pero claramente dándole una nueva propuesta más modernista, como sea, para que se comprenda mejor. Pero al final la gente siempre va a querer volver a eso. Va a querer volver a esos platos de antaño, los platos que le dan nostalgia, que le dan emoción. Porque claro, queremos vivir experiencias, pero al final la comida, como es algo de todos los días, no todos los días vamos a querer alimentarnos de esa manera. Vamos a querer volver a la comida de casa. Entonces yo siempre explico esto porque me invitan mucho a seminarios y a congresos a hablar de esto y termino en esa reflexión y la gente está muy de acuerdo. Porque claro, hay que evolucionar, hay que aceptar las tecnologías porque si me preguntas, gracias a las tecnologías en el caso culinario, es porque podemos hacer comida más segura e inocua para todas las personas. Y eso es fundamental. Entonces hay que aceptar la tecnología, saber cómo compatibilizarla, pero también cómo tiene que adaptarse a nosotros sin olvidar la experiencia culinaria que tiene que ser sabrosa, deliciosa, segura e inocua y asequible para todas las personas. Sí, es que es una dualidad muy grande, ¿no? Porque, por ejemplo, la comida, la cocina se vuelve algo que une la familia y las generaciones, ¿no? Y que da una memoria histórica de lo que pasa en un país, en una familia y da un estado de todo eso. La comida une esas generaciones. Pero por otro lado tienes esto, lo que tú dices, la innovación. ¿Cómo hago esto ahora más sano? Ya no tengo que comer tanta grasa de cerdo, por ejemplo, o ese tipo de cosas, ¿no? Y esa dualidad creo que es importante que la entendamos, que los extremos no son importantes. Mira, ¿y qué opinas, por ejemplo, de estas máquinas que hacen pizza ahora, por ejemplo, que se consiguen en la calle? O sea, lo mismo. Esto nos va a pasar. Lo mismo, cubren una necesidad, sí. Así rápida, instantánea al momento, pero una vez más, si tú le preguntas a la gente va a preferir comer una pizza donde vio que la preparó una persona. Claro. ¿Ya? Porque además son interesantes innovaciones, pero al final del día la gente va a querer eso. Entonces, eso es lo que yo proyecto y muchos de nuestra área proyectamos, sencillamente. Ahora, claro, de aquí a 10 años las cosas pueden cambiar, pero es lo que sentimos como está hoy en día. Nos encanta la tecnología, a mí me encantan esas partes tecnológicas, pero una vez más, saber cómo pueden adaptarse y al final entender que quien va a dar la respuesta es el público consumidor. Y ahí hay que escucharlos, porque ellos son los que van a decidir, ¿pago por este producto o pago por este otro producto? ¿Sabes? La inteligencia artificial, Google, corrígeme si me equivoco, también está ayudando a la parte financiera, en la parte gastronómica, ¿no? Que siento que es algo que siempre ha sido un punto álgido a la hora de emprender en el sector gastronómico, ¿no? O sea, claro, cuando uno quiere emprender, claro, o sea, tienes que tener por lo menos un conocimiento básico y esencial de cómo son las finanzas, porque, claro, o sea, te pongo un ejemplo, yo quiero, no sé, vender una galleta, tengo que tener claro cuánto me cuesta hacer esa galleta y después a cuánto venderla para poder empezar a generar utilidades. Entonces, si no sé costear una receta y no sé cómo venderla y a quién venderla, claramente vamos a tener un grave problema y tu emprendimiento simplemente va a fracasar. Entonces, siempre en cocina uno explica que todo es dinero, todo es plata, porque
necesitamos harina, huevos, ingredientes que son parte de la receta. Necesitamos recursos energéticos para cocinar, o sea, para lavar, para hornear, o sea, y también recursos energéticos para conservar los alimentos. Entonces tienes que entender cómo todos esos costos influyen al final dentro de tu receta o producto que tú quieras comercializar o vender. Claro. Entonces, claro, si uno quiere emprender, tienes que tener extremadamente claro eso, porque hay un dicho que dice, cocinar rico no te va a hacer rico. Porque tú puedes ser un muy buen cocinero o en cualquier otra área puedes tener una muy buena idea, pero si no sabes lo básico de cómo emprender, cómo costear, cómo tener claro tus finanzas, no vas a llegar a ningún lado. Y si no sabes hacerlo, claro, uno se entiende, no todos somos especialistas. Trabaja con una persona que sea especialista en eso. O sea, eso es importante, o sea, Sí, no hay te- recursos disponibles afuera, hay gente part-time o full-time que te puede ayudar a tomar un poco las finanzas y ordenarlas, pero es importante esa parte porque, obviamente, si quieres emprender y quieres generar utilidades, sin el conocimiento de tus recursos o comprender cuánto te cuestan hacer las cosas, no vas a llegar a ningún lado, simplemente. Va a ser una pésima experiencia que, claro, va a terminar siendo casi depresiva para la persona que toma la decisión. Ya para ir terminando, ¿crees que hacen falta más Heinz en Internet? Más personas divulgadores que aporten estos conocimientos a las personas. O sea, siento que, o sea, desde que empecé con esto y sobre todo ya la gente me empezó a reconocer, claro, llegan muchas personas que, ejemplo, muchos divulgadores científicos, que son físicos, que son químicos, que son biólogos, que me dicen, oye, o sea, me has inspirado mucho, porque antes yo hablaba, claro, hablaba de moléculas, hablaba de reacciones, y la gente no me entendía. Y ahí yo le decía, tú estás haciendo difusión, estás hablando a tu nicho, si quieres hablarle a tu nicho, adelante. Pero si quieres masificar tu mensaje, tienes que divulgarlo y simplificarlo. Entonces, siento que obviamente he podido inspirar a muchas áreas de esta manera para que puedan entregar su mensaje y sea comprendido. Entonces, eso ha sido, considero, fundamental. Ahora, claro, si me preguntas, me encantaría que hubiera más gente como yo. Tal vez yo digo, yo soy el único loco mal de la cabeza que hace estas cosas, porque primero estoy muy convencido de esto. Y esto me tomó tiempo, o sea, desde que partí haciendo esto, la divulgación científico-culinaria, me trataban de loco. Porque los mismos cocineros me decían, pero ¿para qué hablar de ciencia si se trata de cocinar? Aquí es freír un huevo, aquí... Vuelvo ahí. No se trata de solo freír un huevo, aquí se trata de que quede rico. Y digo, oye, está bien, pero es interesante saber el por qué. Y esto me tomó 10 años, siendo súper honesto. 10 años convencer sobre todo a este público old school o a los cocineros de la antigua escuela para que comprendieran esto. Y hoy en día ya somos muy amigos y ahora a mí me hacen las preguntas. Entonces, porque creo que logré convencer a las personas de esto. Entonces, el tema es ese, o sea, si uno cree mucho en lo de uno, en la pasión de uno, uno tiene que hacerlo hasta convencer a la gente. Ahora, claro, todo tiene un límite de tiempo, porque como te dije, yo partí con esto como un hobby. Y hoy en día ya es parte de mi trabajo, porque trabajo con empresas, con universidades, con marcas, divulgando esta información para que los beneficie, obviamente, en la comprensión mejor de su producto, en la mejor comprensión de sus actividades, etcétera, etcétera. Entonces, por eso se ha tornado interesante y me he vuelto esta especie de vocero o mensajero desde la alimentación. Porque no es más, yo siempre busco entregar esta honestidad y esta facilidad para todas las personas en la comprensión de sus alimentos de todos los días. Entonces, esto es lo que me veo haciendo ya en el futuro, seguir haciendo esto. Claro, por una parte hago mucha asesoría y consultoría, que gracias a las redes me permiten hacerme conocido. Y obviamente viajo mucho a través del mundo, muchos países, haciendo cursos, charlas, seminarios, capacitaciones. Y también, claro, o sea, estoy motivado a escribir más libros, porque ya escribí mi primer libro gracias a esto, el cual ha tenido un gran éxito. Y claro, o sea, quiero seguir haciendo más material porque, o sea, claro, considero que las redes son muy buenas, pero también tienen cierta epifanía. Y el
mundo va evolucionando. Entonces, las redes sociales hoy en día tal vez tengan una vigencia de, no sé, 3, 4 años más. Puede que en 5 años más Y las que conocemos. esto cambie radicalmente. O sea, tal vez ahora estemos sumergidos todos con gafas en un mundo virtual. Si tengo que empezar a divulgar de ahí, adelante. Pero hay que saber cómo adaptarse. Ahora, este modelo actual, claro, creo que tiene bastante años de vigencia, pero siempre hay que estar atento en cómo ir evolucionando. Y yo siempre digo a las personas, hay que saber cómo lograr este equilibrio entre el mundo real y el mundo virtual. Porque claro, es porque si solo nos dedicamos a un mundo virtual, el mundo virtual, si un día se acaba el internet, ya no somos, simplemente. Claro. Y puede pasar eso. No estoy proyectando una catástrofe, pero hay que comprender un poco las no, cosas. pero Siempre hay que estar cambia el internet. hay que estar preparado para todo siempre. Entonces, por eso siempre estar en contacto con el mundo real. Y ahí, porque claramente, ahí donde uno escucha a las personas y demás y puede hacer en verdad cosas tangibles y acciones que van a ser reproducibles hacia muchas personas. Entonces, yo siempre mantengo ese equilibrio y de esa manera siento que al final este mensaje que quiero entregar de la divulgación científico-culinaria se mantiene bastante bien. Sí, yo creo que has dicho algo importantísimo que es el equilibrio. Nada es el extremo y la persona que sigue el extremo no creo que tiende a ganar o a hacerlo bien, digamos, porque estás tomando puntos radicales. Heinz, mira, llevamos más de 40 minutos hablando, ¿eh? O llevas tú más de 40 minutos hablando, ¿eh? Aunque no nos hemos dado cuenta, esto ha pasado muy rápido. Tengo que darte las gracias. Porque, bueno, tu tiempo es valiosísimo. Dedicarnos a esto y conocer un poco más de ese Heinz elocuente y conversador también ha sido bastante enriquecedor. Creo que para tus seguidores conocer un poco más de lo que eres tú también va a interesar, ¿no? Efectivamente, sí. Plana de gente. Yo siempre esto, cuando me invitan a este tipo de cosas, yo siempre digo, mientras puede dejar un aporte, mientras podemos ser un aporte, Gracias. Siempre voy a estar dispuesto, así es que una vez más agradecido de esta invitación. Gracias por lo valioso de tu tiempo, porque es algo que siempre es muy valioso y se agradece que nos hayas dado un poquito de ese tiempo, te lo agradecemos enormemente. Nada, queda más de que algún día vuelvas a venir y esta es tu casa. Cuando quieras podemos tocar temas más específicos, que creo que hay bastante para hablar. Y tienes mucho tú para hablar, ¿no? Claro. Creo que... Siempre hay más cosas para enseñar, pero creo que esto va a ser un buen inicio para motivar a la gente y abrir la curiosidad de la gente para poder tomar una acción, tomar esta decisión de emprender o estos tips que le pueden ayudar a su vida diaria. Así es que siempre con la disposición de hacer esto. Gracias, muchas gracias por tu tiempo, de verdad que sí. Un gusto. Que estés muy bien y nos seguimos hablando, Hans. Un gusto.